tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar ya con el bloque temático número 4, el que nos va a permitir cerrar con éxito esta asignatura denominada Derecho Marítimo. El día de hoy nos vamos a sumergir en el desarrollo de dos instituciones súper importantes dentro del derecho marítimo, las cuales son los seguros marítimos y el procedimiento ordinario marítimo. A razón de esto, vamos a revisar cuáles son esos contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos en este bloque temático número 4 a hacer mención de las nociones generales del seguro marítimo, identificando los elementos y los tipos de seguros marítimos existentes dentro de la legislación venezolana. Y de seguida vamos a hacer referencia a las nociones generales del procedimiento marítimo, pero haciendo una puntualización de lo que vamos a tocar. Solamente son los principios generales que rigen el procedimiento, puesto que este es un procedimiento ordinario y como tal ustedes tienen las nociones generales del procedimiento ordinario dentro de la asignatura Derecho Procesal Civil. A razón de esto, les invito a que me acompañen en el desarrollo de este contenido del bloque temático número 4. Y para iniciar ya con nuestra materia, vamos a hacer referencia a el contrato de seguro marítimo. Pero antes de definir el contrato de seguro marítimo, es necesario recordar que el seguro es una institución que viene a formar parte del derecho mercantil. A razón de esto, tenemos que señalar que el contrato de seguro es una convención entre una empresa aseguradora y reaseguradora que asume cubrir un riesgo y de la misma manera indemnizar ese acaecimiento del riesgo cuando el mismo se materialice. Y a cambio de esto, la persona del asegurado, tomador o beneficiario, va a recibir una indemnización, siempre y cuando ocurra lo previsto en la póliza y éste haya pagado lo que se denomina la prima. A razón de esto, y teniendo en cuenta esa definición general de lo que es el contrato de seguro, vamos a dar una definición más precisa a la institución del contrato de seguro marítimo. Y por esto tenemos que señalar que el doctor Bellery Albornoz en el año 2004 estableció dentro de la figura del contrato de seguro la siguiente definición. Él dispone que el contrato de seguro marítimo es un contrato por el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado mediante el pago de una prima en la forma y medida convenida en la póliza contra las pérdidas marítimas, extendiéndose las mismas a todo lo que tiene que ver con los usos de comercio y las pérdidas sufridas en aguas interiores o durante las operaciones terrestres que fueran accesorias a la expedición marítima. Entonces aquí nosotros podemos rescatar algunos elementos del contrato de seguro marítimo. El primero de ellos es el elemento de los sujetos y vamos a tener acá en primer momento la persona del asegurador, es decir, la empresa aseguradora o reaseguradora. Esta se compromete a indemnizar al asegurado mediante el pago de una prima, es decir, de una cantidad de dinero, riesgos que están dispuestos en el mismo contrato de póliza. Estos riesgos dispuestos en el contrato de póliza van a estar determinados que en el momento de que ellos se materialicen, van a hacer que el asegurado pues indemnice bajo las condiciones establecidas en el contrato de póliza. Entonces, a razón de esto, tenemos que señalar que el contrato de seguros, en primer momento, es un contrato que existe, evidentemente, dos personas que vienen a conformar parte de ese contrato, como son la empresa aseguradora, así como la persona del asegurado o del beneficiario. Y esta persona generalmente va a tener lo que se denomina un interés
asegurable. De la misma forma, estamos observando que para ambas partes surge una serie de obligaciones. En el caso de la persona del asegurado, le va a surgir la obligación de cancelar o de pagar la prima dispuesta en el contrato de póliza y en el caso del asegurador, de materializarse el riesgo, es necesario que éste indemnice bajo las condiciones que están dispuestas en el contrato de seguro marítimo. Y fíjense que el objeto del seguro está referido a las pérdidas marítimas, que obviamente se den durante una expedición marítima o además puede provenir de esas pérdidas que se pueden sufrir en aguas interiores, exteriores o, por si fuera poco, en esas operaciones terrestres que fueran accesorias a la travesía. A razón de esto, vamos ahora a sumergirnos en la determinación de los elementos del contrato de seguro. Y el primer elemento dentro del contrato de seguro está previsto en el artículo 376 de la Ley del Comercio Marítimo. Y este artículo nos hace referencia al objeto del contrato, que está referido a ese interés asegurable. En principio, este artículo dispone que el objeto del contrato del seguro marítimo está basado o bien en el buque, como nosotros ya aprendimos, el buque es toda esa embarcación que puede estar navegable en el agua, pero además del buque también vamos a tener las provisiones, los accesorios de esa embarcación. De la misma forma, el artículo 376 aclara que no solamente esa construcción o buque es la que va a formar parte del contrato de seguro, sino también la mercancía. Y recordemos que la mercancía puede estar constituida no solo por ese equipaje que lleva los pasajeros y la tripulación, llamamos equipaje de mano o equipaje de camarote, sino también en ese equipaje o mercancía que está dispuesto en esos lugares que han sido condicionados para poder trasladar esa mercancía de un lugar a otro, a través de los containers o de esas paletas de madera que permiten la incorporación de la mercancía de manera que se pueda trasladar de un lugar a otro. Y dentro de ese contrato de seguro marítimo, otra parte del objeto que tiene que ver con el interés asegurable es el flete. Pero de manera más puntual, el artículo 376 de la Ley de Comercio Marítimo dispone en consecuencia que el interés asegurable del contrato del seguro marítimo está referido o bien al buque, a las provisiones, y hablamos de provisiones, a todos aquellos elementos que son necesarios para la vida normal de la tripulación, del capitán y los pasajeros. Hablamos de alimentación, de todos esos insumos necesarios para que la travesía se dé de manera cómoda y sea segura. Luego tenemos la mercancía que, como ya se dijo, viene a estar constituida no solamente por el equipaje que se pueda llevar, sino también por todos estos elementos que pueden ser trasladados de un lugar a otro, esos bienes muebles que pueden ser trasladados de un lugar a otro. Y hablamos de esas mercancías, todos aquellos bienes que están dispuestos dentro de esa sección del buque que ha sido dispuesta para poder incorporarlos a través de lo que se denomina esos containers. Y también entra como interés asegurable, es decir, objeto del contrato de seguro, todo lo que está referido al lucro esperado por la llegada de la mercancía. Y por si fuera poco, la avería a la gruesa, el salario del capitán y todos los objetos sujetos al riesgo de navegación. Habiendo entonces revisado cuáles
ese objeto del contrato de seguro marítimo, indefectiblemente tenemos que pasar a revisar las partes intervinientes del seguro marítimo. Y como ya se había señalado con la definición aportada por el doctor Bellery al inicio de esta sesión, el artículo 378 de la Ley de Comercio Marítimo establece que las partes intervinientes indefectiblemente deben tener un interés asegurable. Y a razón de esto, debemos señalar que esa persona que tiene un interés asegurable es la persona natural que dentro de una expedición marítima se encuentra en cualquier relación o bien de tenencia o relación legal con esos bienes que están expuestos a determinados riesgos dentro de la expedición. Y como consecuencia de esa relación, la persona puede ser afectada por la conservación o la llegada oportuna y en buen término de esa expedición al puerto de arribo. A razón de esto, nosotros podemos nombrar como partes intervinientes y como personas que tienen interés asegurable en un contrato de seguro marítimo, bien al capitán, al porteador, al propietario, ¿por qué no? Al deudor hipotecario, al acreedor hipotecario y todas aquellas personas que sin duda alguna están afanadas o que tienen ese interés asegurable en que se conserve el bien que se está trasladando de un lugar a otro por medio de vía marítima. Y que obviamente si este bien se llega a perder, pues va a generarle una pérdida económica importante para esa persona. Y por ende es importante que la parte de la empresa aseguradora caiga en esa responsabilidad, indemnizando en caso de que ocurra el siniestro. De la misma manera, tenemos que hacer mención a lo que establece el artículo 380 de la Ley de Comercio Marítimo. Esta ley dispone en el artículo 380 lo que es la póliza. Recordemos que la póliza es ese contrato por medio del cual las partes, es decir, aquellas personas que tienen interés asegurable, van a tener que pagar la prima que está dispuesta en el contrato y la empresa aseguradora se va a obligar a que en caso de que exista, obviamente, el acaecimiento de ese siniestro, es decir, de la materialización del riesgo, pues deberá indemnizar esa cantidad de dinero que está dispuesta en la póliza, que como ya se dijo, es el contrato que vincula o que relaciona tanto a la persona que tiene el interés asegurable como a la empresa aseguradora. ¿Qué debe contener la póliza? Bueno, la póliza debe contener en primer momento el nombre de la empresa aseguradora, la persona que tiene el interés asegurable y por si fuera poco, el objeto de seguro o del interés asegurable. Y allí tendríamos que determinar si es el buque, la mercancía, el salario del capitán o de la tripulación, si es una avería de la gruesa y por ende vamos a tener distintos tipos de póliza. Dentro de esos tipos de póliza que están dispuestos y consagrados dentro de la Ley de Comercio Marítimo, nosotros vamos a conseguir la póliza por viaje, la póliza a término y la flotante. La póliza por viaje es aquella que va a generarse básicamente cuando la persona que tiene el interés asegurable establece que la mercancía o ese buque va a partir de un puerto hasta un puerto de atraco, es decir, de arribo. Entonces, ese es el viaje, el tramo que se va a asegurar sin importar el tiempo que se lleve a cabo ese viaje. En tanto que
la póliza a término, como su nombre lo indica, aquí lo que es el punto focal es básicamente el tiempo que se va a destinar en la realización de la travesía o de ese viaje. Y por tanto, lo que nosotros vamos a considerar dentro de la póliza es el tiempo que va a durar esa embarcación o esa expedición marítima. Pero supongamos que el tiempo pasó y la embarcación todavía está en alta mar. Allí se hace efectivo la renovación automática de esa póliza, es decir, del contrato. Pero cuando la mercancía llegue a Feliz Arribo, pues obviamente la persona que tiene el interés asegurable tendrá que celebrar un nuevo convenio, cancelando inmediatamente esa renovación de la póliza, porque es como un tiempo de gracia que se le da en caso de que la embarcación no haya llegado todavía a Feliz Arribo. Y la fletante, que es aquella que va a tratar de asegurar las mercancías. Y entonces este tipo de póliza está en función de la mercancía que es trasladada. Y aquí vamos ahora a verificar las clases de seguro marítimo que están dispuestos dentro de nuestra ley de comercio marítimo. Y a razón de esto tenemos el seguro sobre buques que está establecido en el artículo 403, que establece que este tipo de seguro va a tener como objeto asegurable el buque y todo lo inherente al buque, es decir, las construcciones accesorias y todo lo que esté dentro del buque. Luego tenemos sobre mercancía, que está dispuesto en el artículo 415 de la misma ley de comercio marítimo, y este tipo de contrato de seguro marítimo establece que el riesgo que va a ser asegurable está referido a la mercancía, es decir, los bienes que van a ser transportados por vía marítima y por medio de esa embarcación o buque. De almacén a almacén es otro tipo o clase de seguro marítimo que está dispuesto en el artículo 424 de la Ley de Comercio Marítimo. Y este va a permitir asegurar los riesgos normales del tránsito, desde que sale la mercancía de un almacén de depósito hasta que llega al feliz arribo a el otro almacén de depósito de mercancía que es trasladada por medio de la vía marítima. Luego tenemos el contrato de seguro marítimo de flete, que está dispuesto en el artículo 425, y este contrato establece que el riesgo asegurable es el flete por ganar por parte del porteador. Y de seguida tenemos el contrato de seguro marítimo denominado de precio de pasaje. Y el objeto asegurable, según lo establece el artículo 429 de la Ley de Comercio Marítimo, es el importe expresado en ese tiquete o en ese contrato o billete de pasaje o las tarifas del asegurado. Allí, recordemos que puede ser tanto para personas, así como para bienes. Imaginemos que nosotros estamos abordando un ferry, allí estamos pagando en ese momento nuestro pasaje como persona natural, pero si por el contrario llevamos como equipaje un vehículo, ahí también debemos comprar el billete por esa mercancía que estamos transportando, que en todo caso es equipaje para nosotros, pero obvio que no es un equipaje de camarote. Luego tenemos por el lucro esperado, que tal como lo dispone el artículo 430 de la Ley de Comercio Marítimo, es el que establece la ganancia que puede obtenerse si la mercancía llegase efectivamente al destino, sin que exista una avería a la gruesa ni nada de esos riesgos como la piratería o todos esos elementos que pueden poner en riesgo la mercancía. Y
Finalmente tenemos el contrato de seguros denominado responsabilidad por daños a terceros, que está dispuesto en el artículo 431 de la Ley de Comercio Marítimo, que obviamente es el que va a establecer pues todas aquellas responsabilidades que se produzcan o bien por colisión o bien por varadura de ese buque o por cualquier daño hacia el ecosistema. Entonces allí lo que se busca es esa indemnización que se puede generar producto de una responsabilidad por haber generado un daño a terceras personas. Así las cosas, pues hemos visto ya de primer momento los elementos fundamentales del contrato de seguro marítimo y hemos hecho una revisión muy somera de las clases de seguro marítimo que están dispuestas dentro de la Ley de Comercio Marítimo. Ahora vamos a ingresar a algunas precisiones sobre el procedimiento ordinario marítimo. Y debemos señalar que en principio el procedimiento ordinario marítimo es similar a los procedimientos ordinarios que están dispuestos en nuestro Código de Procedimiento Civil. Y que como ya les adelanté al inicio de esta sesión, nosotros lo que vamos a hacer es la remisión de los principios y de algunos breves comentarios que ustedes deben tener en cuenta sobre el procedimiento ordinario marítimo. Los principios fundamentales del procedimiento marítimo se basan en 5 principios. Tenemos el de la oralidad, la concentración, la inmediación, la gratuidad y la publicidad. Cuando hablamos de la oralidad, tenemos que señalar que el procedimiento ordinario marítimo se lleva a cabo bajo los principios fundamentales que se establecen en en el apartado del procedimiento oral dentro del Código de Procedimiento Civil. Todas las actuaciones se van a llevar de manera oral y bien concentradas, es decir, no se va a generar dilataciones en las actuaciones, pero esto no es que se va a poner en peligro el derecho a la defensa ni al debido proceso, sino se van a respetar pues todos los canales y las actuaciones tal como lo está o como lo tiene dispuesto tanto el Código de Procedimiento Civil como la ley especial en la materia. Luego tenemos la inmediación, que establece la presencia del juez en todas las actuaciones que se lleven a cabo, desde la demanda hasta, obviamente, la decisión o sentencia. Luego tenemos la gratuidad, que es el principio que emana de nuestra Carta Magna, en la que obviamente todo lo que está relacionado con la administración de justicia es totalmente gratuito, y el de la publicidad, que permite que no solamente las partes, sino las terceras personas pues tengan conocimiento de las actuaciones que se llevan a cabo en todo el proceso ordinario marítimo. De seguida, vamos a hacer algunas consideraciones sobre el procedimiento ordinario marítimo. Y a razón de esto, tenemos que señalar que este es un juicio eminentemente oral y que, por tanto, está constituido por una serie de actuaciones consecutivas y consecuenciales que inician como todo proceso en la demanda. Recordemos que cuando la persona incoa o interpone una demanda, debe cumplir con las exigencias dispuestas en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. De allí se hace la citación del demandado. Y dentro de la citación del demandado, además de lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, se permite que el auxiliar de justicia presente la boleta de citación dentro del buque, pero acompañado de 2 testigos y dejando esa boleta de citación a una persona mayor de edad y esta persona pues firme. Y como está la presencia de los 2 testigos, con eso es suficiente para considerar que la persona ha sido citada legalmente. Luego tenemos la contestación. Y aquí tenemos que establecer que hay 2 opciones.
En primer momento tenemos la contestación previa que está referida a la oposición de cuestiones previas que están dispuestas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que pueden ser de forma o pueden ser de fondo. Si se establece una contestación previa de forma, la parte que interpuso la demanda tiene que subsanar esos defectos. Pero si por el contrario viene a establecer alguna de las cuestiones previas de fondo dispuestas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la contraparte pues tiene que contestar y obviamente esto será resuelto a través de una interlocutoria que decidirá el juez. Subsanados los defectos o tenida ya la decisión por la interlocutoria que resuelve la cuestión previa de fondo, debe contestarse la demanda. Y en el caso de la contestación al fondo de la demanda, la parte demandante puede establecer en esa oportunidad las pruebas de exhibición y, por si fuera poco, de inspección. Exhibición de cintas, de documentos que tenga la contraparte y que sean indefectibles para el desarrollo del proceso. Pero de la misma forma puedes solicitarle al juez la inspección o bien de un buque o bien de un muelle o bien de algún lugar indispensable para poder generar esa prueba preconstituida. De seguida se da la audiencia preliminar en donde se va a llevar a cabo pues la presentación de las pruebas y finalmente la audiencia oral que debe indefectiblemente estar presidida por el juez y deben estar ambas partes. Si alguna de ellas no está, el juez va a nombrar un defensor para que se pueda realizar la actuación. Y de seguida se da la sentencia definitiva. Pero les voy a hacer les voy a dar algunas consideraciones sobre el procedimiento ordinario marítimo. Importante que ustedes sepan que en el caso del demandante, el demandante puede estar representado, pero esa representación no insta a que él no esté presente en las actuaciones que se lleven a cabo durante el proceso ordinario marítimo. Luego tenemos la citación, ya dijimos que sobre la citación es necesario que el auxiliar pueda practicar la citación, la auxiliar de justicia pueda practicar la citación, o bien bajo las formas establecidas dentro del Código de Procedimiento Civil o a través de la ley especial en la materia que dispone o permite que el auxiliar se presente con la citación en el buque, pero con dos testigos, en donde se deja constancia de que se practicó como tal la entrega de la boleta de citación. La prueba extrajudicial de inspección ocular se puede intentar junto a la demanda, y esto significa que la inspección ocular y la exhibición se propone por parte del demandante junto con la demanda. ¿Y qué se puede solicitar? Bueno, el demandante puede solicitar la exhibición de documentos, grabaciones, registros y todo ello, pues obviamente que se encuentre en control de la contraparte. En tanto que la inspección para el acceso a un buque, a un muelle, un dique, un almacén, una construcción aeroportuaria, entre otras, también se puede solicitar en el momento de que se esté incoando la demanda. Y la contraparte, pues obviamente puede oponerse y el juez va a resolver esta interlocutoria en 3 días de despacho. Así las cosas, pues hemos revisado de manera general los elementos del procedimiento ordinario marítimo. Y como ustedes ya saben, hay unas lecturas recomendadas que están dentro de nuestra plataforma educativa del IESI y del bloque temático número 4 que ustedes pueden consultar para poder llevar a cabo esa actividad evaluativa que deben presentar.
Y para poder cerrar el día de hoy, debemos señalar que durante nuestra asignatura nosotros hemos hecho algunas remisiones sobre cuatro bloques temáticos. El primero de ellos es el que hizo referencia a la introducción al derecho marítimo y allí nosotros conocimos lo que era el derecho marítimo. Adicionalmente, dónde estaba ubicado ese derecho marítimo, la autonomía, las características, algunas autoridades interesantes dentro del derecho marítimo venezolano. Hablamos del INEA, hablamos de Bolipuerto, de la autoridad pesquera y por si fuera poco también conocimos el organismo marítimo internacional que estipula de forma general cuáles son las condiciones que debe estipularse para que el derecho marítimo en cada uno de los países que tienen salida al mar, pues deban respetarse. De seguida nosotros iniciamos el estudio de un bloque temático número 2 que estaba referido a el buque y a los sujetos marítimos. Y aprendimos allí a lo que era el buque como embarcación, dijimos la naturaleza especial del buque, es decir, la naturaleza jurídica que es muy especial. Hablamos también de el registro nacional de naves que se lleva a cabo en Venezuela, las características, los efectos que esto produce para los buques. Señalamos que era interesante establecer que el buque, por esa naturaleza tan especial que tiene, pues puede en todo caso ser objeto de algunas medidas preventivas y hablamos de la necesidad de agotar algunos elementos para que el juez acordara la medida, como el bonus jury y el periculum in mora, que estos son elementos para que el juez diga, mire, es necesario acordarse esta medida preconstituida para evitar que el buque desaparezca. También hicimos en esta oportunidad referencia a mm, eh, eh, las acreencias hipotecarias que se pueden constituir sobre el buque, puesto que la naturaleza jurídica del buque es tan especial que permisa que esto ocurra, cosa que no ocurre en otros bienes de carácter mueble. Y de seguida estudiamos los sujetos marítimos y allí hicimos referencia a la persona del propietario, del portador, del capitán, de la tripulación, del agente naviero y de todos aquellos servicios como de pilotaje, el servicio de remolque que vienen a conformar los sujetos marítimos dentro del derecho marítimo venezolano, estableciendo para cada uno las características, así como la función propia que tenía dentro de las actuaciones propias del derecho marítimo. Culminada esa unidad temática o bloque temático, nosotros ingresamos al estudio de la unidad o bloque temático número 3, que hacía referencia a los contratos de utilización del buque y los riesgos marítimos. Allí observamos algunos contratos de uso o explotación del buque, como el contrato de transporte de mercancía, el contrato de arrendamiento, el contrato de transporte de personas, entre otros tipos de contratos. Y seguidamente hicimos lo propio con los riesgos marítimos, señalando dentro de esos riesgos marítimos la importancia de lo que era la piratería, el abordaje, el pillaje, y otros riesgos marítimos que son necesarios conocer y que están no solamente regulados aquí en la legislación venezolana, sino también por organismos marítimos internacionales,
porque ponen en riesgo no solamente el buque, sino también la tripulación, así como aquellos pasajeros que forman parte de la embarcación. Y finalizamos nuestro contenido programático con el apartado del bloque temático número 4, en el cual se revisaron los elementos propios del seguro marítimo, es decir, del contrato de seguro marítimo, viendo básicamente los conceptos, los tipos de contratos de seguro marítimo y haciendo una pequeña reflexión de los elementos que debe contener ese contrato de seguro marítimo. Y finalizamos con el procedimiento marítimo. Este procedimiento que es un procedimiento especial en el sentido de que existe tribunales especiales para poder solventar o resolver esos conflictos de intereses que se presenten dentro del derecho marítimo, pero que a su vez es un procedimiento que se fundamenta en la oralidad, en la concentración de las actuaciones, en la gratuidad, en la publicidad de las actuaciones y en la inmediación. Y vimos algunos tópicos característicos de este procedimiento marítimo. Así las cosas, hemos dado por hoy concluida la asignatura de Derecho Marítimo. Espero que haya servido de algo y que ustedes puedan enriquecer su conocimiento a través de las lecturas que hemos dispuesto dentro de nuestra aula virtual de la plataforma educativa del IESI. Que tengan todos una feliz y bendecida tarde. Les invito a que realicen la evaluación que se ha dispuesto a través de un ensayo en la oportunidad que está señalada en nuestra aula virtual, específicamente en el bloque temático número 4. Bendiciones para todos. Hasta luego.